¿Alguien viene por primera vez? Wow, súper. Bueno, nos llamamos Aprender, Servir y Vivir. El objetivo de este grupo es que todos aprendamos a tener una relación especial y cercana con Dios. Antes decíamos sencilla, pero la verdad no es sencillo. No es sencillo, pero es posible y es muy gratificante y es muy hermoso. Entonces, nos basamos 100% en la Biblia. Jesús es el centro de lo que predicamos. Por eso somos interdenominacionales. Entonces, toda religión que Jesús sea el centro, pues vamos a hablar el mismo idioma y son completamente bienvenidos. No somos una iglesia, no pretendemos reemplazar una iglesia, sino que de verdad queremos aprender a tener esa relación cercana con Dios, a conocerlo y a experimentarlo para servirle, para llevar este mensaje a otros y más con nuestra actuación, servirle. Y finalmente, pues para que nuestra vida hable por sí sola de quién es Dios. Hoy la charla está a cargo de Anita y ¿hago la oración o la haces tú? ¿La oración? Bueno, entonces vamos a empezar con una oración. Dispongámonos todos bien concentraditos. Vamos a invitar a Dios, que es el personaje más importante en este lugar y sin Él no hay sentido. Bueno, Señor, te invitamos a que tu presencia llegue a este lugar, Señor. Tú eres bienvenido, Dios, tú eres el centro. Y te pedimos que siempre, siempre, siempre nuestras palabras, nuestras predicaciones, todo lo que hablemos y contemos, sea guiado por el Espíritu Santo. Y que seas tú, Señor, disponiendo cada uno de los corazones que hoy están acá para escuchar tu mensaje, Señor. Y que hoy, Señor, nuestras mentes salgan completamente renovadas. Que hoy podamos escuchar el mensaje, procesarlo en nuestra mente y que baje directo a nuestro corazón y allí se albergue Dios. Y que hoy, Señor, nos llevemos esas claves que nos transforman la vida y que pasan los años y seguimos recordándolas y nuestra vida de verdad es transformada por un mensaje que escuchamos. Yo te pido que hoy cada una de las personas que hoy está aquí presente no escuche por un oído y salga por el otro, sino que se retenga, que se quede. Pero Señor, tú eres el que revela en el corazón y yo hoy clamo en el nombre de Jesús que este mensaje sea revelado para cada una de las personas que hoy se encuentra acá. Abona el terreno de nuestro corazón y danos en este momento la capacidad de abrir a tal punto el corazón que tu palabra caiga derecho y se quede y se conserve. Señor, gracias infinitas por este grupo, gracias por cada persona que cada 8 días traes. Trae más y más y más personas y prepáranos para recibir, Señor, a todas las personas que tú quieres que lleguen. Que sigamos creciendo en ti y para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo tengo ahí. Bueno, yo estoy muy nerviosa. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. El tema que hoy vamos a tener, que vengo preparando hace unos meses, es la renovación. Renovando la mente por Dios y para Dios. ¿Listo? Y quiero arrancar con un versículo de Romanos que es 12 del 1 al 2. Pero primero creo que solamente voy a leer el versículo 1. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando Pablo nos invita a que seamos un sacrificio vivo, está hablando, bueno, va a ser un contexto primero, y es que en el Viejo Testamento, el pueblo de Dios, desde la época de Noé, se hacían sacrificios de animales, y eran sacrificios que buscaban agradecer a Dios lo que Él había hecho por ellos, o buscaba también que Él le perdonara sus pecados.
Y esos sacrificios, dice la palabra, llegaban como un aroma agradable para Dios. ¿Cierto? Hace una semana, de hecho, un tema relacionado con eso lo mencionó el gato, que habló de los sentidos, y él hablaba de ese aroma agradable a Dios. Pablo hoy nos invita a que gracias a lo que hemos recibido por Dios, seamos ese sacrificio vivo, ¿cierto? Que honra a Dios, que camina en amor a Él. ¿Por qué? Porque Dios ya nos libró de la muerte, ya nos entregó a su Hijo en la cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna, y esa vida eterna la gozamos desde este momento. Y en sacrificio a eso, y en agradecimiento a eso, Pablo nos pide ser ese sacrificio vivo. Empecé con esta parte del versículo y yo no sabía si incluirlo o no, porque yo hablo de la renovación de la mente, pero Dios me mostraba que a diario Él nos salva de morir. A diario Él está luchando contra nuestros enemigos. Y eso me lo mostró exactamente una semana, cuando yo recibía a mi correo un resultado que atentaba contra mi salud física. Resulta que hace una semana me llega un correo que decía que yo era portadora del virus papiloma humano 16. Es el virus más agresivo y provoca el 70% de los cánceres de útero, ¿cierto? Cuando uno lee eso en un correo, uno dice, me estoy enfrentando a algo muy triste, a algo que representa muerte. Eso era algo que yo había adquirido de mi forma de vivir en el pasado, antes de conocer a Dios. Yo conocí a Dios hace año y medio, y hace año y medio tomé la decisión, por amor a Dios y porque he vivido los beneficios que eso trae de vivir en celibato. Yo soy una defensora así apoderada de vivir en celibato, si no estoy casada, porque realmente es mejor vivir desde la plenitud de Dios. Inmediatamente después de leer eso, de saber lo crítico, lo agresivo que era lo que estaba viviendo en mi cuerpo hace año y medio, luego dicen el mensaje, pero tu citología da negativa, tú no tienes cáncer. Eso significa que el virus no pudo alterar tus células. Adivinen gracias a quién fue eso. Gracias a Dios. En ese momento caigo en llanto de agradecimiento, me arrodillo a orar a Dios y a decirle gracias por este milagro de sanidad. Y buscando un salmo para agradecerle, me encontré con el Salmo 18. Y dice en el versículo 15, y no me acuerdo hasta dónde llega, pero voy a leer un pedacito. A causa de tu represión, oh Señor, y por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. Yo acababa de experimentar eso. Yo experimenté cómo Dios abre el océano y me saca de nuevamente a la vida. Y esto lo hace con cada uno de nosotros a diario. Y solamente por ese acto de agradecimiento de lo que Él ha hecho ya por nosotros, deberíamos procurar ser ese sacrificio vivo que llega con un aroma agradable a Dios. Y que es un aroma agradable para Él. Y ya ahí quiero seguir con lo que sigue en Romanos.
y no acomodéis a las formas de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestras mentes, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. Cuando Pablo nos dice que no nos acostumbremos a este mundo, es porque en este mundo, lamentablemente, hay muchas mentiras y hay mucha maldad que se disfraza como buenas causas o como cosas que no nos afectan, ¿cierto? Las leyes de este mundo nos venden principios que no son los principios de Dios. Y voy a poner algunos ejemplos de esas cosas que el mundo nos vende y que todos aprendemos a ver como normal. Una típica colombiana: el vivo vive del bobo, ¿cierto? A papaya partida, papaya, no me acuerdo bien. Papaya puesta, no sé. A papaya puesta, papaya partida, muy bien. Uno se muere y nada se lleva. Ayúdenme con alguna otra que vean que el mundo nos está vendiendo en este momento. Alguien que se anime a decirme otra por ahí. Bueno. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si quieres, el que peca y reza, empata. Pipe, gracias, esa me encanta. Pues no porque la practique, es un muy buen ejemplo, ¿cierto? Más cosas. No somos exitosos si no hacemos una carrera, si no hacemos una maestría y si no sabemos 5 idiomas, ¿cierto? Y hay unas que son mucho más problemáticas, y es que por luchar por nuestros derechos femeninos o nuestros derechos como mujeres, hoy en muchas partes del mundo está permitido el aborto, y eso finalmente atenta contra la vida. Hoy en muchas partes del mundo se permite experimentar con la genética y estamos clonando animales, ¿cierto? Estamos generando vida, que es algo que solamente es una capacidad que deberíamos dejarle a Dios. Y el mundo nos manipula de la forma que quiera. De tal forma que hoy hay fuerzas que son capaces de manipular hasta que el presidente gana en X país. Hay un caso que se llama Cambridge Analytica, que es un caso muy porque muestra cómo influenciaron la votación de personas que estaban indecisas por quién votar, ¿cierto? En Estados Unidos y en el Reino Unido por el British, y lo que hicieron fue coger toda la huella digital de las personas. Analizaron de esas personas quiénes eran los indecisos y lo supieron por sus comportamientos en redes. Cuando identificaron los indecisos, los bombardearon con noticias falsas y así lograron influenciar en las elecciones de 2 potencias mundiales. O sea, hoy nuestra mente está totalmente permeable a lo que el mundo nos quiera vender. Y Dios, por medio de Pablo, nos dice: ojo, no os acomodéis a este mundo. Y Él nos dice: renovad vuestra mente para que conozcan cuál es la voluntad de Dios. ¿Y quién nos ayuda a renovar nuestra mente? El Espíritu Santo en nosotros. En un mundo en el que cada vez es más difícil reconocer qué está bien hecho y qué está mal hecho desde los ojos de Dios, es el Espíritu Santo quien nos da la conciencia para saber cómo debemos actuar en cada momento, para identificar cuáles son pensamientos nuestros, cuáles son pensamientos agradables a Dios, cuáles pensamientos no lo son y hacen parte de nuestra naturaleza caída, y cuáles pensamientos son sembrados por el enemigo,
para que nosotros no sintamos confianza en Dios, sino que en nuestras vidas reine el miedo y reinen sentimientos que Dios no quiere que nosotros vivamos con ellos. Y ahí, yo creo que entre esas líneas hay una promesa muy linda de Dios, y es que si nosotros trabajamos en la renovación de nuestra mente, vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Quiénes no quisieran conocer qué es la voluntad que Dios tiene con ellos? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito se descubre día a día, sabiendo muy bien qué es lo que nos pide Dios. Bueno, entonces, ahorita les mencionaba que el Espíritu Santo en nosotros, que habita en nuestro corazón, que lo aceptamos, es el que nos guía en ese proceso de renovar nuestra mente y saber qué es bueno y qué no es bueno a los ojos de Dios. Yo leí el Mateo 4 cuando a Jesús lo bautizan. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el mismo Dios, y Él tuvo que ser bautizado y sobre Él descendió el Espíritu Santo. Antes de Él empezar toda su caminar en este mundo y todo su ¿cómo es que se dice? Su ministerio, gracias. Él tuvo que recibir ese poder del Espíritu Santo. Él necesitaba que estuviera en él. Y luego de que Juan Bautista lo bautiza, dice en el Mateo 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para renovar nuestra mente. Por cada mentira que descubramos que está acá, tenemos que combatirla con una verdad, ¿cierto? Y para eso es tan importante conocer la Biblia. Y para eso es tan importante leer y pasar tiempo con Dios, ¿cierto? Ya sea porque Dios nos revele verdades a nuestro corazón o porque nos las revele por medio de su palabra. Entre más conozcamos de lo que está escrito, de cuáles son las promesas para nuestra vida, vamos a vivir mejor. Vamos a tener con qué combatir los malos pensamientos y vamos a poder tener una vida más agradable a Dios y ser ese aroma que sube agradable a Él. Bueno, entonces yo dije, listo. Dios tuvo 40 días en el desierto, fue tentado, se defendió con la palabra de Dios, y en oración yo le pedí a Dios que me regalara, bueno, a tener de mi mente un periodo de renovación de 40 días. Lloré de 40 días, un proceso de renovación de 40 días. Lloré, yo me preparé. En ese momento elevé esta oración como para empezar ese periodo de renovación. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ni mis pensamientos, ni el enemigo obrarán contra mí. Porque el creador de todo lo existente en el universo, aquel que dijo, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos, ¿quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde una de ellas. Ese es el Padre que está al cuidado de mí, que me regaló el Espíritu Santo para que obrara en mí con su poder. Cada mañana
puedo proclamar llena de gozo y alabanza. Oh Padre Santo, gracias por poner tus ojos en mí, gracias por elegirme, gracias porque el mal no prospera en mí porque te tengo a ti. Y empecé ese proceso de renovación el 16 de septiembre. Entonces yo me preparé, todo el mundo me decía, no, usted le pidió eso a Dios, mejor dicho, eso va a ser, el gato me gozaba. Y empezaron a pasar cosas en mi vida y empecé a identificar mentiras que estaban guardadas en mí. La primera de ellas era que yo me sentía que era una mujer muy independiente, que a mí la soledad no me afectaba, ¿cierto? Que yo me podía pasar todo el tiempo que fuera sola, ¿cierto? Viviendo mi vida, siendo independiente, estando con Dios. Y una vez una amiga me dice, Ana, yo siento que Dios te manda a decir que hay algo de la soledad que a ti todavía te afecta. Y yo decía, pero yo lo recibí, yo la verdad creo mucho cuando las personas me dicen algo, y yo empecé a meditar. Y yo decía, pero yo soy independiente, yo no tengo problemas con la soledad, yo la verdad paso momentos muy largos en completa soledad. Y el Espíritu me dice, estás tan sola que también te alejas de Dios. Y lo paso completamente sola. Y ahí es cuando empiezo a tener actividades que Dios no quiere que tenga, porque Él quiere pasar tiempo conmigo, Él quiere que yo lo conozca más. Y está escrito en su palabra que Él desea que nosotros lo amemos a Él sobre todas las cosas y que en nosotros haya un anhelo profundo de pasar mucho tiempo con Él. Y si en esos momentos de soledad que tengo no los decido pasar con Él, le estoy siendo infiel a ese gran amor de mi vida. Cuando caí en cuenta de esto, yo quise venir de donde venía esa necesidad de estar en soledad, o porque apartaba a Dios de los momentos en los que podía aprovechar y pasar tiempo con Él. Y el Espíritu llegó a dos momentos de mi infancia, y es una vez que yo estaba en la guardería sola, y me dejaron ir sola para mi casa, y otro momento de soledad en la guardería. Creo que a mí en la guardería no me querían, pues las amiguitas, porque yo como que tenía muchos recuerdos de soledad. Y me trajo un tercer recuerdo. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Yo tengo una revelación de la eternidad, que es de las cosas más hermosas que he tenido de Dios. Y yo sé que mi papá está en el cielo, disfrutando de Dios. Él era un buen cristiano y Dios me dio esa certeza un día. Pero había un recuerdo muy profundo de ese momento de soledad en el que yo no me sentía acompañada de Dios. Y era cuando yo lloraba al lado del ataúd de mi papá. Y me trajo nuevamente ese recuerdo. Yo lloré mucho en ese momento y le dije a Dios, te pido que llenes de tu presencia estos recuerdos que yo sé que están relacionados con ese sentimiento de sentirme sola, porque ese sentimiento de soledad no es normal para los que creemos en Dios. Un cristiano nunca está solo. Yo molesto mucho a Dios diciéndole que yo con Él no puedo jugar a escondidijos, porque siempre está a mi lado, no hay forma de jugar con Él, es lo único que uno no puede hacer con Él. Y en ese momento, en esa oración, Dios llenó de la presencia de Jesús esos recuerdos. Y me vi acompañada, esa niña de Dios, de Jesús que estaba ahí conmigo, que claro, yo no lo vi en ese momento, yo no fui capaz de ver que Él me acompañaba. Y ya esos recuerdos quedaron completamente iluminados. Y ahí Dios me ratifica una charla que tuvimos hace un año, les recomiendo que la busquen en el canal, y es que Dios sana nuestras tristezas y nuestros malos recuerdos del pasado, todos los vuelven nuevos. Y yo hoy, cuando vuelvo a esos tres recuerdos, no me he vuelto a ver sola. Ya veo a Jesús a mi lado
y veo que está ahí conmigo. Y ya no he sentido la necesidad de encerrarme a solas y decirle a Dios, hasta aquí llegas porque me encierro sola, sino que deseo de corazón pasar tiempo con Él. No es normal que nosotros queramos estar solos, no es normal que no queramos pasar tiempo con Dios. Ese debe ser el mayor anhelo en nuestro corazón. Y así, con eso que hizo el Espíritu Santo, logró sanar ese recuerdo y ayudarme para que en mi corazón viviera ese anhelo de pasar más tiempo con Él. Con otra cosa que ocurrió fue, a mí el enemigo me ataca mucho. Yo tengo un hijo de 17 años y el enemigo me ataca mucho con pensamientos fatalistas acerca de Tomás, que Tomás se tira a un balcón. Esa es la más recurrente, que Tomás se pierde, que Tomás tiene un accidente, y constantemente he tenido que estar atacando ese pensamiento del enemigo con la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, yo te entrego a Tomás, él será como un árbol frondoso que da frutos a tiempo y sus hojas no caen, ¿cierto? Pero siempre ha sido atacándome constantemente el enemigo con ese pensamiento que generaba mucho miedo en mí. Yo he tenido que viajar mucho este año y mi hijo se queda solo, y Dios me ha confirmado de varias formas que él se queda bajo el cuidado de Tomás, y yo siempre le ofrezco a Dios mi hogar, y le he entregado a Tomás, yo a Dios le he entregado a mi hijo como 3 veces, pero siempre ha sido como un recuerdo constante o un ataque del enemigo frente al hecho de que a mi hijo le pasara algo malo. Estuvimos en Bogotá en un concierto de nuestra banda favorita, y por primera vez íbamos a estar en cancha especial, allá abajo pues en la mitad del pogo. Cuando yo dije que no iba a meter, y allá terminé metida, casi que me caían las babas del mal en la cara. Y yo le dije, Tomás, pongamos un punto de encuentro. Pero Macharros que dijo, mamá, ¿usted sí aguanta ya todavía eso? y me dijo, dije, Tomás, pongamos un punto de encuentro. Uno nunca sabe, entonces nos encontramos en los baños y algo. Empezó la primera canción, empezó todo el mundo a brincar, y desde ahí nos separamos. Desde la primera canción yo no supe mi hijo para dónde agarró. Y yo me la pasé todo el concierto brincando y buscándolo. Y yo lo buscaba. Y encontré un peludo por allá adelante. Y yo, ese frizz es de Tomás. Me gocé mucho el concierto, pero no estuve tranquila en todo ese rato pensando de que si hiciera él, que si se desmayaba, que si lo aplastaban en la desmayada, o sea. Y Dios me decía, soltalo, Ana Milena, soltalo ya. Que vos sabés que él va a ser hijo mío, él es hijo mío, soltalo. Ya está bajo mi cuidado, es un hombre de 17 años. Y bueno, digamos que yo seguía recibiendo ese mensaje de Dios, pero hace una semana, y aquí es donde va a llorar, cuando Dios me decía la sanidad que había hecho en mí, yo realmente no sentí miedo de morirme, porque yo sé lo que nos espera al otro lado. Mi gran miedo, y lo descubrí gracias a esa noticia, era que mi hijo perdiera a su mamá a una edad temprana, como yo había perdido al mío. A mí me llenaba de miedo que mi hijo tuviera que sufrir algo tan profundo y tan doloroso como lo que yo había sentido.
de ahí nacía toda la sobreprotección que yo tenía hacia Tomás, por ese temor de que él sufra, de que él no sea capaz de lidiar con la vida como yo había lidiado antes, pero que ya hoy Dios me ha permitido vivir lo que es ser hija de Él. Y yo estaba subestimando a mi hijo. Y yo dije, el único temor que tengo es que él sufra, que sufra mi mamá, que sufran mis hermanos, que sufran mis primitos. Y Dios me decía, Ana, yo no te necesito para que ellos sean salvos. Ellos ya lo son. La promesa está y está escrito. Si tú crees en Jesús, toda tu familia es salva. En serio, no te necesito para que ellos estén en la eternidad contigo. Y fue un momento muy doloroso de enfrentarme con algo que estaba muy profundo en mí, pero lo logré soltar. Y hoy yo tengo la confianza de que mi hijo tiene el carácter, tiene la fortaleza, que Dios obra en él, aunque Tomás todavía no lo conozca, Dios ya obra en él, y yo lo he declarado, y él me lo demuestra con sus comportamientos, y que es una persona que va a poder afrontar esta vida y que no me necesita. Ustedes no saben de los pensamientos que me liberé. No he vuelto a pensar que se tira de un 8º piso, no he vuelto a pensar que le pasa algo, no he tenido que estar verificando dónde está. Me libré de algo que no me permitía avanzar en mi relación con Dios, porque en algunos momentos Tomás podía ser más importante que él, y Dios nos quiere libre de todo, de completamente todo. Y ahí es donde hay momentos que llegan noticias muy duras y que uno dice, fue pucha, muy teso, pude haber tenido cáncer, pero de las cuales uno aprende infinitamente. Y cuando uno tiene la confianza puesta en los ojos de Dios, uno puede confiar completamente. Yo esta semana mis exámenes, otros exámenes digamos de chequeo también de las mujeres nos hacemos, y tuve completa confianza, porque yo sé que Dios estaba bajo control de todo este proceso, y que gracias a Dios haber conocido eso, me pudo una vez más demostrar el papá que tengo y liberarme de pensamientos y esclavitudes que Él no quiere que tengamos, sino que quiere sembrar la verdad en nosotros. Con mi familia, cuando yo conocí a Dios, lo primero que uno quiere hacer es controlar que su familia llegue toda a Dios. Que la mamá lo conozca, que los hermanitos lo conozcan, que todos lleguen a los pies del Señor, que todos sean salvos, que todos vivan bueno. Y Dios me decía, no es así, ámalos completamente. Y me mostraba cómo muchas veces buscamos que en nuestra familia las situaciones mejoren por lo egoístas que somos, porque queremos vivir mejor, porque queremos que en nuestros hogares no hayan problemas. Pero Dios me mostraba, esa promesa está, tú y los tuyos van a ser salvos. Y es muy importante tener las promesas de Dios presentes para atacar los pensamientos nuestros o del enemigo que quieren meternos miedo y que nos quieren hacer que perdamos la confianza en Dios. Y con la familia es otro tema que Él nos ataca muchísimo, como si no pudiéramos, como si nuestra familia no pudiera gozar de lo que nosotros gozamos. Y la verdad es que sí lo van a gozar.
Dios me dijo, cada uno de los miembros de tu familia, el proceso es conmigo. Tú no seas metida, tú no los juzgues. Uno lo quiere controlar todo. Y ahorita vamos a hablar del juicio. Y yo me encargo. Tú ámalos lo que más puedas, completamente en amor. Mi hermana viene muy enferma hace 1 año y medio, pues tiene una patología muy extraña en su sistema digestivo, la operaron y ha pasado varios momentos de estar hospitalizada y han sido momentos supremamente duros para ella. Y todo este proceso con ella ha sido de acompañarla, de amarla, de no juzgarla, de entender que ella tiene que vivir su proceso y no esperar nada a cambio, sino amar, que es lo que siempre nos pide Dios. Esa es una de las cosas que siempre están en su voluntad. Si usted está amando, usted está en la voluntad de Dios. Y me ha tocado y nos ha tocado estar pendientes de ella y al cuidado de ella. Y Dios me demostraba, tu hermanita va a llegar a mí en su momento y en el momento que sea adecuado. El momento llegó y ayer que estaba hospitalizada y estaba en un momento muy difícil, yo me fui a acompañarla. Ella estaba en una crisis. Yo sentí que el Espíritu me dijo, llévate un aceite de bendecido que tienes en la casa y hoy tu hermana va a recibir a Jesús en su corazón. Y yo me fui para el hospital a acompañarla. Estaba muy, muy triste por el momento que estaba pasando. Hicimos una oración juntas, una oración que nació de la necesidad que ella tenía de sentir a Dios en su vida. Yo le había compartido el milagro de sanidad que Dios había tenido conmigo hace 1 semana y ella decidió recibir a Jesús en su corazón. Y hicimos con el aceite un bautizo en fuego, un bautizo en el Espíritu Santo. Y en la oración yo sellé su cuerpo para que solamente Dios estuviera en él. Ella, después de la oración, siguió muy indispuesta y lloraba, pedí ayuda a los amigos que oraban conmigo y yo ya estaba dudando de mi oración y yo no, esta oración no sirvió para nada. Y ya me estaba cuestionando, pero me quise aferrar a que Dios estaba ahí y nos estaba ayudando en ese momento. Ella entra a bañarse y cuando sale me dice, mire, el Espíritu Santo puede poner palabras en uno para que uno ore. Yo empecé a orar usando palabras que yo no uso normalmente, de hecho rimaban y me dio mucho miedo. Yo la abracé y le dije, no, era el Espíritu Santo que estaba actuando en ti. Y en ese momento dejó de tener la crisis que tenía. Y esos son momentos muy lindos que Dios nos permite vivir cuando soltamos. Yo el proceso con mi familia lo solté hace rato. Yo dije, Dios, tú obras cuando tengas que obrar en ellos. Yo voy a dar amor. Y por más mal que se vea el panorama, Dios está obrando en cada uno de ellos. Y fui libre de la obligación de tener que sentir que tenía que cargar a toda mi familia y llevarla a los pies del Señor. Él no nos necesita para eso. Él nos necesita para que estemos atentos a qué quiere hacer con nosotros. Bueno, eso es como lo que Dios trabajó conmigo en esta renovación de la mente que les estaba contando. Y digamos que entregarlo todo a Él es la experiencia de libertad más grande que uno puede vivir. O sea, la verdad es que sentirse que uno solamente necesita a Dios, eso es una cosa muy deliciosa. Hoy puede tronar, puede relampaguear, pero yo sé que con Él me basta y que tengo una iglesia divina que me apoya en lo que yo necesite.
y que yo solamente es que diga, ayúdenme con esto, y que están otros hermanos ayudándome con lo que tengo que hacer. Pero lo más importante que Dios quería traer hoy sobre la renovación de la mente tiene que ver con el no juzgar al otro. Y aquí voy a hacer una pequeña explicación de qué es lo que pasa con la mente. En nuestra cabeza hay una serie de mentiras, de nuestra casa, de la sociedad, de la cultura a la que pertenecemos, de nuestro propio andar en el mundo, ¿cierto? Y son mentiras de un mundo que está completamente dañado. Que lo bueno es malo, que lo malo es bueno. Como les decía ahorita, yo decir que vivo en celibato, eso ya como deje de ser anticuada, usted está loca, ¿sí o no? O sea, eso está más mal visto que salir y tener relaciones con todo el mundo. Entonces, esas mentiras que tenemos en nuestra cabeza, cuando hablamos con alguien, cuando interactuamos con las personas que amamos, con la gente que está a nuestro alrededor, esas mentiras brincan, ¿cierto? Y luego de que ese pensamiento brinca, viene una emoción. Y voy a poner un ejemplo de un pensamiento. Yo fui muy irresponsable en el pasado. Me catalogaban de perezosa, irresponsable, negligente, ¿sí o no? Cuando alguien dice algo que yo sienta que ese pensamiento de yo soy negligente brinca, mi primera reacción es matar a esa persona, ¿sí o no? Eso activa completamente mi botón rojo y la rabia sale de mí. Entonces, pensamiento mentira que tenía, Ana, tú eres negligente, ¿sí o no? Del pasado, de lo que viví. Ya no es así, yo sirvo para mucho. Alguien me detona ese pensamiento y viene la emoción, la rabia. ¿Y qué pasa con esa emoción? Reacciono, insulto al otro y le digo de que se va a morir. Cuando yo ya hablé, cuando yo ya insulté al otro, yo no amé, no fui compasivo con ese otro, que él ni idea que yo tengo ese rayón en la cabeza, ¿sí o no? Y en ese momento, con eso que yo dije, ya pequé. Y yo decía, pero que, a mí siempre me decían, el pecado, y yo, pero ¿qué es pecar? El pecar es actuar sin amor. Dios es amor, Dios quiere que estemos con Él. Cuando actuamos sin amor es cuando se materializa el pecado. Y ahí es cuando decimos que eso, o que lo que está en la mente, esa mentira, cuando yo hablo, cuando yo hago algo, sin amor, es cuando se dice que eso bajó al corazón. Ya me dañó el corazón, ya empezó a crecer una raíz de rabia, de rencor, y empiezo a tener un conflicto con esa persona y empiezo a no ser libre y a tener ataduras espirituales con esas personas que estoy peleando. Pero ¿qué pasa? Tras cada juicio que yo haga, cada que yo abro mi boca para criticar al otro, mira lo que hizo, mira lo que me hizo, mira cómo hizo esto, mira cómo hizo lo otro, estoy pecando contra mi hermano, segundo mandamiento muy importante, y hay una mentira dentro de mí operando. Ahí, digamos que es el comportamiento normal de todas las personas, pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nos da una conciencia especial para decirnos, eso no es así. Tú vas a cambiar esa mentira que está ahí y la vas a cambiar por una verdad.
y es que tú eres la hija de Dios, tú tienes un propósito, tú estás diseñada desde el vientre de tu madre, tú eres, dígame más, no me acuerdo, princesa, pero nos dicen muchas cosas muy lindas de las que nosotros estamos llamados a hacer, y reemplazamos esas mentiras por una verdad de Dios. Y una forma en la que Dios quiere que renovemos nuestra mente es que dejemos de juzgar. Señores, con esta boca es con lo que más pecamos, es con lo que más actos de desamor tenemos día a día. Y durante los 40 días de renovación, Dios me llevó a tener un cuidado excesivo de lo que decía. Y Él prefiere que callemos a que le abramos esta boquita de forma innecesaria. Y como les decía, detrás de cada juicio que hacemos hay una mentira que se está materializando en nuestra cabeza. Yo sé que esto le va a sonar muy familiar a muchos. Es que si yo no lo hago, las cosas no van a quedar bien. X persona piensa que soy negligente, como les contaba. No les interesa mi opinión. Las personas piensan lo peor de mí. Esas son algunas de las cositas que yo me iba encontrando en el camino. Y cuando uno es capaz de no abrir la boca y empezar ese juicio que en ese momento tiene hacia una persona, empezar a tratarlo con el Espíritu Santo, Él te va a revelar la verdad y te va a mostrar de dónde viene. Y si no logramos abrir nuestra boca y si logramos encontrar qué es el detonante o la mentira que está generando eso y lo empezamos a corregir con la palabra de Dios, van a nacer de nosotros actos de amor. No juzgar, no abrir nuestra boca para dañar, es el mayor acto de amor con el que podemos empezar nosotros a vivir a Dios. Si la cuidamos en lo que va a decir, si cuidamos que de ella solamente salga bendición, muchas cosas de nuestras vidas van a cambiar. Y muchos van a creer en esa vida que nosotros llevamos como cristianos. Y muchos van a reconocer el ejemplo de lo que es ser cristiano. Solamente si nosotros no abrimos nuestra boca para juzgar. Hay momentos donde esta boquita se puede activar muy fácilmente y es donde uno tiene que pedir mucha sabiduría a Dios. Cuando estamos en una reunión social, ¿cierto? Estamos varias personas en un espacio y alguien empieza a contar una trágica historia que le está ocurriendo, un conflicto que tiene, familiar, con amigos, y apenas empieza a contar su historia, uno empieza a decir, sí, es que definitivamente, no, ¿cómo te hizo eso? No, pero ¿qué tal? Y es tan fácil, me vi más de una vez haciendo eso, reafirmándole al otro esa herida y ese dolor que tenía. Y yo, ay, Dios, perdón. Porque no significa que no vayamos a pecar, ¿cierto? Somos humanos. Y todo eso es un proceso de santificación de toda la vida. Pero también nos hace humanos pedir perdón. Y nosotros llevamos ya una vida de arrepentimiento, que eso es lo que también Dios quiere con nosotros. Que revisemos cómo estuvo nuestro día y qué tanto juzgué a mi hermano y qué tanto lo critiqué y qué tanto hice palabras que no eran de bendición sino de maldición, y pedirle perdón a él. Y me vi, como les decía, muchas veces apoyando la situación del otro. En una de esas reuniones aprendí lo que era tener el Espíritu Santo.
y lo vi en una persona que estaba acompañándonos. Una amiga contaba una situación, ella iba diciendo, yo iba opinando, pero opinando para desmejorar la situación, la verdad, alguien callaba, sabiamente, y al final, esa persona abre su boca llena de palabras de sabiduría, el Espíritu Santo, indiscutiblemente. Y yo dije, ese es el truco. Cuando yo tenga un conflicto con alguien o alguien me esté compartiendo un conflicto, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que me llene de sabiduría para ayudar a esa persona, para no sembrar más palabras de maldición ni de discordia, de rabia, sino para ayudar a que esa persona pueda cambiar su situación que está viviendo. Y empecé a hacer eso. Y muchas veces el Espíritu Santo me daba la palabra de sabiduría ya luego para ayudar a esa persona en esa situación. Y muchas veces no llegaba, yo no lo escuchaba, pero era mejor quedarme callado. Y creo que Dios nos manda a la acción, pero en el tema de abrir nuestra boca para juzgar, Él prefiere que nos quedemos callados y que en ese momento no tengamos una respuesta a una persona. Miren, el juicio es de las cosas que más daña y eso no debe existir. Y Dios no quiere que exista en nuestras familias ni en nuestra iglesia. Todos estamos obrando con la mejor disposición. No creamos que las personas quieren hacer el mal por hacerlo. Las personas se equivocan. O los filtros de mis pensamientos están viendo algo que no es la verdad. Miren, el único que puede tener un juicio de verdad es Dios. El nuestro es un juicio amañado, es un juicio errado, somos imperfectos y así va a ser nuestro juicio. Y Dios me decía, si con algo necesito que se queden esta noche, es con el cuidado de las palabras. Es la mejor renovación que podemos hacer. Es la mejor muestra de amor que podemos tener hacia las personas que queremos y hacia Dios. Porque el mismo Dios dice, si no eres capaz de amar al que puedes ver que es tu hermano, ¿cómo dices que me puedes amar a mí que soy invisible? Y eso es lo que Él nos está pidiendo que hagamos día a día. Solamente con eso, con cuidar nuestras palabras y estar vigilando nuestros pensamientos, ¿dónde está la mentira? Créanme que podemos trabajar por tener una renovación de lo que pensamos y así conocer la voluntad de Dios, que finalmente la voluntad de Dios siempre está en actuar con amor. Y si yo no materializo el juicio hacia el otro, ese es el primer peldaño que yo puedo hacer en reconocimiento de esa voluntad. Quiero leer Efesios 4, del 22 al 32, que también habla de esto. En cuanto a vuestra vida anterior, despojaos del viejo hombre, que se corrompe, dejándose seducir por deseos rastreros, renovad vuestra mente espiritual y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, que se manifiesta en una vida justa y en una verdad santa. Por tanto, desechad las mentiras y decid la verdad unos a otros, pues somos miembros unos de otros. Si os irritáis, no pequéis, que no se ponga el sol mientras estéis irritados, para no dar ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer así al que lo necesita.
No digas palabras que puedan herir, sino las que sean oportunas para edificar según la necesidad y hacer el bien a quienes nos escuchen. Perdón. Hay palabras que no soy capaz de decir. Al Espíritu de Dios, con el que fuiste sellado para el día de la redención. Que desaparezcan de entre vosotros cualquier clase de amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y maldad. Sed amables y compasivos entre vosotros, perdonaos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Perdón que sea tan largo, pero quería leerlo así, porque en cada una de las cosas que pide Dios, en el fondo, el principio es el del amor al hermano. Siempre nos está pidiendo que tengamos una buena conducta para que el otro se sienta amado, para que el otro se sienta apoyado. Y hoy Dios solamente nos está pidiendo una cosa, y es por lo único que va a pedir al final de la tarde, y es que el juicio hacia el otro desaparezca de nuestras familias y de nuestra iglesia. Bueno, esto era lo que tenía para compartirles hoy.